Hola, necesito hablarte de algo de lo que me han estado preguntando muchísimo últimamente. El famoso estudio de epigenética en el pelo. Mira, cuando algo se vuelve tan popular, tan rápido, especialmente si cuesta miles de pesos, creo que es momento de sentarnos a platicar con calma qué es realmente lo que te están vendiendo. Y con tantos profesionales de la salud que lo recomiendan con tantísima confianza, creo que también vale la pena revisar juntos la evidencia científica que hay detrás, o más bien si es que hay evidencia científica. Después de pedirle directamente a la empresa que vende este estudio que me resolvieran algunas dudas, te puedo asegurar que no es lo que parece. Soy la doctora Yesenia Coronado, médico especialista en genética, y en este video hablaremos de lo que me respondieron cuando me presenté como médico interesada en ofrecer su estudio, pero con algunas dudas. Te adelanto que su nutrióloga experta no pudo contestar mis preguntas porque eran muy técnicas y me pasó con su director. 2. ¿Cómo supuestamente funciona su dispositivo? Prepárate para escuchar sobre física cuántica, bioresonancia y conexiones USB a Alemania. 3. ¿Qué es realmente la epigenética y la gimnasia mental que hicieron cuando les expliqué por qué es imposible medirla como ellos dicen? 4. ¿De dónde sacan esos porcentajes de optimización de sus reportes? Y la respuesta involucra bases de datos rusas secretas y no es broma. Y 5, intentaremos comprender por qué tantos profesionales están cayendo en esto o si saben realmente de lo que hablan. Empezaremos por el principio. Mira, cuando recién me topé con un anuncio de publicidad de su producto, yo realmente quería darles el beneficio de la duda. Se me hizo sospechoso, pero pensé, tal vez, solo tal vez, tienen evidencia que yo desconozco, así que hice lo más justo. Los contacté directamente para que me respondieran algunas dudas por WhatsApp. Me presenté como lo que soy, médico genetista. Les escribí de manera profesional pidiendo información científica sobre su estudio. Información básica como referencias, metodología, estudios publicados, o sea, lo normal cuando vendes algo relacionado con la salud. La primera en responder fue su nutrióloga experta en optimización epigenética. Y aquí viene lo bueno. Después de una videollamada donde le hice preguntas básicas sobre epigenética, me dijo que mis dudas eran demasiado técnicas para ella. O sea, a ver, una nutrióloga experta en optimización epigenética que me está vendiendo un estudio de epigenética avanzada, dice que las preguntas básicas sobre epigenética son demasiado técnicas. Ok, así que me pasó directamente con el director técnico, que por cierto no sé muy bien qué formación profesional tiene. Lo único que puedo encontrar en internet es que tiene un máster en nutrición. Pero bueno, el director técnico me envió unos audios para responder mis dudas, así que escucharemos una transcripción de sus respuestas. Primero que nada, ¿de qué se trata? El proceso es así. Acudes a un consultorio de un profesional de la salud que tiene un aparato del tamaño de un calentador eléctrico de velas enchufado a una laptop. Te arranca 3 pelos con todo y raíz de la nuca. Los pone en el dispositivo. Supuestamente transmite la información mediante USB a una laptop. La codifica y la envía por internet a Alemania. Y ¡boom! En 15 minutos te entregan un análisis detallado de tus marcadores epigenéticos y un plan de optimización de 90 días. Dicho plan puede contener lo que sea que el profesionista ofrezca: suplementos, plan nutricional, cierto tipo de actividad física, tratamientos, etc. Déjeme en los comentarios, ¿has escuchado de este test? ¿Te lo han ofrecido? ¿Conoces a alguien que se lo haya hecho? ¿Y cuánto pagaron por él? Me interesa mucho leer sus experiencias. Ok, mi primera pregunta fue, ¿qué hace el dispositivo? La tecnología de nuestro dispositivo lo que hace es un potente bioescaneo de bioresonancia de amplio espectro, es decir, está captando la frecuencia vibracional que emite el bulbo piloso. Cuando extraemos las hebras de cabello y las depositamos sobre el dispositivo, existe lo que se denomina en física cuántica un enmarañamiento de frecuencias. Es decir, existe mucha información pero se encuentra desequilibrada. Lo que hace el dispositivo es equilibrar esas frecuencias, las más intensas las amplifica, las codifica y las envía a Alemania.
Pero, ¿qué será bioescaneo y bioresonancia? Déjame en los comentarios si sabes si son términos reales en física o biología. Estaré leyéndolo todo. Continuemos. Alemania, lo que hace es, a través de la biotecnología de laboratorios y bioservidores, lo que hace es cotejar esa información y la transforma en información epigenética nutricional y es el test que nos reporta. Alemania, biotecnología, bioservidores. Suena muy impresionante, pero fíjate en algo. Dicen que transforman la bioresonancia en información epigenética nutricional. Y aquí está el doble engaño. No solo es imposible medir la epigenética con una vibración, es que aunque pudieran, el epigenoma real no te dice si te hacen falta vitaminas ni si tienes parásitos en el cuerpo. Están usando la palabra epigenética para venderte información que ni la epigenética misma te puede dar. Pero para entender por qué esto es imposible, primero necesitas saber qué es realmente la epigenética. Y cuando entiendas todo va a tener sentido, o quizás no. Primero, ¿qué es la epigenética? Imagina tu ADN como el gran libro de recetas de tu cuerpo, tu genética que no cambia. La epigenética son los post-its y marcadores que le ponemos a ese libro. Usar esta receta más seguido, ignorar esta página, leer solo en caso de emergencias. En tu ADN, estos post-its son marcas químicas. Las más famosas son la metilación. Cuando un grupo metilo se pega a un gen, es como ponerle un candado para que no se lea. Y también están las histonas, que son las proteínas donde se enrolla tu ADN para protegerse. Si se les pega a un grupo acetilo, el ADN se relaja y los genes se pueden leer más fácil. Si se quita, se compacta y los genes se silencian. No cambia la receta, pero sí cambia cómo y cuándo se usan. Y sí, la dieta, el estrés, el ejercicio pueden poner y quitar estos marcadores. Eso es real, eso está comprobado y es un campo revolucionario y novedoso que cada vez gana más foco. Eso es la epigenética. Pero he aquí algo vital. Cada célula de tu cuerpo tiene un patrón de marcas epigenéticas diferente. La epigenética de tu páncreas no es la misma que la de tu cerebro, que no es la misma que la de tu cuero cabelludo. Por ejemplo, si acabas de comer, en tu páncreas se activan los genes para producir insulina. En tu músculo se activan otros para usar esa glucosa como energía. En tu cerebro, otros distintos para comunicarse con tu intestino. El mismo ADN, pero diferente epigenética funcionando en cada órgano. Y por último, para poder leer estas marcas epigenéticas se requieren técnicas específicas como la secuenciación de bisulfito. La secuenciación de bisulfito es como pasarle un marcador químico a tu ADN. Resalta las que tienen un candado y las que no, para que una máquina de secuenciación pueda leerlas. Es un proceso químico complejo que cuesta miles de dólares y tarda semanas en un laboratorio para poder ser interpretado. Y nos dice, este gen está prendido, este otro está apagado o metilado. Además, necesitas estudiarlos directamente en la molécula de ADN y no cualquier ADN. Necesitas ADN de buena calidad en cantidad suficiente. Entonces, en resumen, para estudiar la epigenética necesitas, número 1, la muestra correcta. Si quieres ver la epigenética de tu intestino, necesitas analizar el ADN de células de tu intestino. Número 2, ADN de calidad y mucho, no las poquísimas células dañadas del bulbo de un pelo. Número 3, la técnica correcta. Modificaciones químicas, secuenciación y semanas de análisis. Definitivamente no se puede estudiar la epigenética de tu sistema muscular, hormonal o inmune en el bulbo piloso con un dispositivo USB conectado a una laptop en 15 minutos. Y cuando lo enfrenté y se lo dije directamente, su respuesta fue esta. Es cierto que no se analiza la epigenética, analizar el epigenoma de una persona. Supone estar a nivel celular en un laboratorio midiendo metilaciones, histonas, ARN, etc., ¿no? Eso es epigenética pura y dura y es la ciencia que estudiamos los que nos dedicamos a esto.
Ok, entonces, ¿qué estudian? Lo que hace Alemania a través del cabello es testear, mapear, obtener, como queramos llamarlo, los moduladores epigenéticos, es decir, aquellos factores externos como alimentación, cargas medioambientales, químicos, hidrocarburos, metales pesados, radiaciones y sistemas metabólicos que impactan en el fenotipo, que modulan la epigenética. Pero estamos testeando moduladores epigenéticos, es decir, moduladores nutricionales, medioambientales y metabólicos. No se está analizando la epigenética. De hecho, es un test de optimización homeostática. Es decir, en un ciclo de 90 días. Por lo tanto, lo que se está obteniendo a través del cabello son esos biomarcadores externos que afectan al epigenoma. No estamos analizando el epigenoma. Es cierto que en ocasiones se le denomina de forma resumida test epigenético porque obtiene marcadores y moduladores epigenéticos, tanto nutricionales, como medioambientales y metabólicos, como te comentaba. Y captaste, no están analizando la epigenética. Entonces, ¿por qué toda su publicidad lo hace sonar como que estudian la epigenética en el pelo? ¿Y por qué lo insinuó en otro audio que me envió antes cuando le pregunté por qué utilizar su dispositivo en vez de medir los niveles de nutrientes o metales pesados en sangre con otros métodos más directos? Su respuesta: Cuando estamos haciendo un test de ADN o de epigenética, estamos midiendo necesidades o desequilibrios celulares para que se alcance la homeostasis o el equilibrio celular. Entonces, puede ocurrir que a nivel celular se estén demandando un tipo de nutrientes, para alcanzar dicho equilibrio o dicha homeostasis, que todavía no se ha reproducido o se ha presentado en sangre porque todavía no ha creado una disrupción o un desequilibrio metabólico. Y en cuanto a la razón por la que el estudio se hace en 3 pelos, según un PDF de su propia revista que me compartieron como evidencia científica, cada pelo funciona como una antena biológica que capta información del cuerpo y del ambiente. Aseguran que como el músculo piloerector, el que te pone la piel de gallina, reacciona a estímulos externos, el bulbo piloso guarda información bioenergética que refleja la salud interna de tus órganos. ¿Y por qué en un ciclo de 90 días? Verán, nuestro cabello pasa por varias fases. Una de ellas es la fase telógena, que es la de reposo y caída, que dura aproximadamente 90 días. Al final de esta fase, el pelo se cae y uno nuevo empieza a crecer. Entonces, su argumento es que la información epigenética de ese pelo solo es válida por 90 días. Es el modelo de suscripción perfecto. Te enganchan con la idea de que necesitas monitorear tu progreso para seguirte vendiendo el test y, por supuesto, los planes personalizados para optimizar tu epigenética. Y esto me lleva a la pregunta del millón, una pregunta con la cual todo su argumento se derrumba. Les dije, ok, aceptemos por un segundo que su aparato puede leer la bioresonancia de las células de mi pelo y que eso significa algo. La pregunta es, ¿cómo sabe el aparato si la resonancia que está leyendo proviene de mi hígado, de mis neuronas, de mi páncreas o de mi riñón? ¿Y qué tal si cada uno de estos órganos necesita algo distinto? ¿Cómo diferencia la frecuencia de la vitamina C y la del magnesio entre un hongo y una bacteria? Vamos a escuchar su respuesta. Lo que es la bioresonancia del cabello. Lo que está captando es más de 1000 frecuencias diferentes de amplio espectro. Y lo que hace es cotejar las más intensas, codificarlas y enviarlas a Alemania. Alemania, a través de los servidores, hace la operación contraria, decodifica esa información, la cotejea con la base de datos, y establece esa correlación de frecuencias, es decir, cuando hay una disonancia, es decir, alguna frecuencia está alterada. Ellos ya saben por las bases de datos correlacionales qué significa, por ejemplo, que hay una alteración de la vitamina C, y cuando hay una resonancia es porque ese marcador está correcto. Pretender que se puede hacer eso es como decir que si yo mido cuántos watts está gastando tu refrigerador en este preciso momento, puedo generar un reporte detallado que te diga exactamente cuántos mililitros le quedan al galón de leche, la fecha de caducidad del jamón y si el cilantro que compraste el martes ya se hizo feo. Y dije, ok, de nuevo, vamos a suponer por un momento que eso es verdad.
¿De dónde obtienen la información de la base de datos? ¿Es igual entre poblaciones? ¿Es distinta por edad? ¿Y cómo puedo acceder a ella para confirmar lo que se está reportando? Y esta fue su respuesta. Es una base de datos correlacional y se tiene en Alemania, es la base de la tecnología y la propia esencia de la misma. Y esas bases de datos correlacionales normalmente se suelen comprar en Rusia porque es el país más avanzado en vibración y en física cuántica aplicada a lo que es la bioresonancia, o se generan en el Instituto Max Planck, en Alemania, que también tiene una base de datos propia correlacionales y es un poco la esencia de la tecnología. Las bases de datos, por supuesto, no nos la va a proporcionar el laboratorio porque es la propia esencia de la tecnología propia y la propia potencia, ¿no?, de la misma. Pero funciona un poco así. Es un poco más complejo. Es física cuántica. Es bioresonancia de amplio espectro. O sea, directamente no respondió a mi pregunta y solo sigue repitiendo palabras sin sentido, puro choro mareador. Y si pides ver la evidencia, te dicen que no pueden porque es la esencia de su tecnología. Es el clásico, es secreto, pero confía en mí. Además, no encontré nada relacionado a bioresonancia o física cuántica aplicada en epigenética en la página oficial del Instituto Max Planck, uno de los más prestigiosos del mundo. ¿Será que también es secreto? Si tú sabes algo al respecto, por favor, déjalo en los comentarios. Y eso es lo que quiero que pienses, sobre todo si eres personal de salud. Se supone que debo confiar en una base de datos secreta, inverificable, que nadie puede auditar para tomar decisiones sobre la salud de mis pacientes. Para mí la respuesta es un rotundo no. Y si todo el argumento científico ya se cayó a pedazos, ellos sacan la última carta, la más brillante, el argumento de autoridad. Suelen presumir con mucho orgullo que su dispositivo tiene certificaciones internacionales. Vamos a ver qué dicen al respecto. A nivel de certificación, el dispositivo tiene un mínimo un 86% de fiabilidad, tanto en la europea como la FDA. A partir de ahí están los certificados internacionales que certifican esa fiabilidad. 86% se considera la fiabilidad mínima en bioresonancia de la europea y FDA. No sé qué dijo, pero vamos a ver qué certificaciones realmente se refiere, con lo que pude encontrar en su página oficial. Todas esas certificaciones CE, ETL, UL, CQC son normas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. O sea, solo certifican que el aparato no va a explotar, que no va a causar un incendio y no va a interferir con tu Wi-Fi. Es el mismo tipo de certificación que tiene tu cargador de celular o tu tostadora. Y el que seguramente convence a algunos de los profesionales que aceptan vender su producto, dice que es un dispositivo médico clase 2A fabricado bajo la norma ISO 13485. Suena a que tiene respaldo médico, pero aquí está el truco. La norma ISO 13485 certifica que su proceso de fabricación es consistente y de calidad. O sea, que cada aparato que sale de la fábrica es igual al anterior. No certifica que el aparato funciona para lo que dicen que funciona. Y clase 2A en Europa es una clasificación de riesgo bajo a moderado. La certificación dice que cumple con su función como dispositivo de biofeedback, un término súper amplio y vago. Es un truco de marketing brillante. O sea, obtienen una certificación para una función general y luego te lo venden para una función específica y no probada, usando términos vagos que no tienen sentido estricto y, por supuesto, no están sujetos a regulación rigurosa. Y esto me lleva a la pregunta final, y quizás la más incómoda de todas. Si no existe evidencia clara, ¿por qué tantos profesionales de la salud, médicos y nutriólogos están recomendando este estudio con tanta seguridad? Honestamente no lo sé, pero puedo suponer algunas. Quizás tienen buenas intenciones y genuinamente creen que están ofreciendo algo innovador sin haber tenido el tiempo de hacer una investigación más a fondo. O lo hacen porque es un modelo de negocio atractivo, es un servicio fácil de vender y que genera ingresos. Y al final del día, todas las recomendaciones que te den serán generalmente inocuas. O pudiera ser por presión del paciente. A veces la gente busca respuestas rápidas y los profesionales ceden a esa demanda aunque no tengan la evidencia. No lo sé, pero el resultado es el mismo.
se vende una falsa promesa. El deseo de estar sanos es legítimo y admirable, pero nos vuelve vulnerables a estas prácticas cuestionables. No pongas tu salud en manos de quien no puede respaldar promesas con evidencia clara, pública y verificable. La información es poder. Comparte este video para que llegue a más personas. Suscríbete para seguir creciendo juntos y nos vemos en el próximo video.